La historia de la esclavitud es tan antigua como la propia civilización humana. Se ha practicado en diversos contextos a lo largo del tiempo, con diferentes características y funciones. Comprender sus orígenes, causas y consecuencias es crucial para reconocer su impacto en la sociedad actual. Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. Como habréis podido descubrir por la entrada, hoy os quiero hablar de la esclavitud, de sus orígenes, causas y consecuencias. Así que, acomódate, que comenzamos. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Las primeras referencias a la esclavitud se remontan a Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C., donde se utilizaba como castigo por delitos, como forma de pago de deudas o como resultado de la guerra. En el antiguo Egipto, la esclavitud era fundamental para la economía, con esclavos trabajando en la construcción de pirámides, la agricultura y el servicio doméstico. En Grecia y Roma, la esclavitud estaba ligada a la expansión territorial y las guerras. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos, al igual que los ciudadanos que no podían pagar sus deudas. La esclavitud romana era particularmente brutal, con los esclavos considerados como cosas sin derechos legales. En las civilizaciones precolombinas de América, la esclavitud también existía, aunque con características diferentes. Los mayas y aztecas, por ejemplo, esclavizaban a prisioneros de guerra y a personas que cometían delitos. Abordemos ahora la evolución de la esclavitud a lo largo del tiempo. Recordad que podéis dar vuestra opinión sobre el tema en comentarios.
A lo largo de la historia, la esclavitud ha experimentado diferentes etapas y transformaciones. En la Edad Media, la esclavitud feudal se desarrolló en Europa, donde los siervos estaban atados a la tierra y obligados a trabajar para los señores feudales. Con el auge del colonialismo europeo, a partir del siglo XV, la trata de esclavos transatlántica se convirtió en una empresa a gran escala. Millones de africanos fueron secuestrados y vendidos como esclavos en las Américas, donde fueron forzados a trabajar en las plantaciones, las minas y otras actividades bajo condiciones inhumanas. Pero ¿cuáles son las causas de la esclavitud? Las causas de la esclavitud son complejas y variadas e incluyen factores económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicos. Respecto a las económicas, la principal causa de la esclavitud era la necesidad de la mano de obra barata y abundante para actividades como la agricultura, la construcción y la minería. Los esclavos eran considerados como una inversión rentable que podía generar grandes beneficios para sus propietarios. La esclavitud también servía para fortalecer el poder de las élites, proporcionar soldados y trabajadores forzados para proyectos militares y así consolidar el dominio sobre territorios conquistados. En algunas sociedades, la esclavitud estaba arraigada en la estructura social y las jerarquías basadas en la etnia, la religión o la clase social. Se utilizaba para justificar la desigualdad y el control sobre determinados grupos de población. Algunas religiones y filosofías defendían la idea de que ciertas poblaciones eran inferiores y podían ser esclavizadas como castigo divino o para su redención. ¿Sabéis qué es el comercio transatlántico de esclavos? Pues bien, el comercio transatlántico de esclavos fue un periodo nefasto en la historia de la humanidad. Entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos fueron secuestrados y vendidos como esclavos en las Américas. Las condiciones del viaje en los barcos negreros eran inhumanas, con un alto índice de mortalidad. El comercio transatlántico de esclavos tuvo un impacto devastador en las sociedades africanas, despoblándolas de una parte importante de su población y debilitando sus estructuras sociales y económicas. En las Américas, la esclavitud contribuyó a la formación de sociedades desiguales y racistas, donde los descendientes de los esclavos siguen enfrentando discriminación hasta el día de hoy. A partir del siglo XVIII, los movimientos abolicionistas comenzaron a desafiar la legitimidad de la esclavitud por motivos morales, religiosos y económicos. Estos movimientos, liderados por figuras como William Wilberforce, Frederick Douglass y Harriet Tubman, jugaron un papel crucial en la abolición legal de la esclavitud en la mayoría de los países durante el siglo XIX y principios del XX. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer?
start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I gotta make up mind. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know what's around the bend might be hard to face 'cause I'm alone. And I just might fail, but Lord knows I'll try. Shine stars fill up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. En este punto del podcast y después de haber tirado de historia, me hago una pregunta. ¿Existe la esclavitud en la actualidad? Lamentablemente, mi respuesta es sí. La esclavitud todavía existe en el mundo actual. Aunque la esclavitud legal fue abolida en la mayoría de los países durante el siglo XIX y principios del XX, se estima que actualmente hay alrededor de 50 millones de personas viviendo en situación de esclavitud moderna. Lamentablemente, existen formas de esclavitud moderna, como los trabajos forzosos, donde las personas son obligadas a trabajar bajo amenaza de violencia, coerción o engaño, sin libertad para elegir o abandonar su trabajo. La trata de personas, el tráfico y la explotación de personas para diversos fines, como la explotación laboral, sexual o el trabajo forzoso. Los matrimonios forzosos, la obligación de contraer matrimonio sin consentimiento libre. La servidumbre por deudas. Esta servidumbre hereditaria o por deudas donde las personas se ven obligadas a trabajar para pagar una deuda que no puedan pagar. La explotación sexual, explotación de personas para la prostitución o la pornografía. Como podéis ver, hoy estoy abordando un tema duro que me sigue planteando más preguntas. ¿Por qué los humanos esclavizan a otros humanos? ¿Está en la naturaleza humana? La pregunta de por qué los humanos esclavizan a otros humanos es compleja y no tiene una respuesta única y definitiva. Diversas causas, tanto individuales como sociales, han contribuido a la existencia de la esclavitud a lo largo de la historia. Algunos de los factores que han impulsado la esclavitud pueden ser económicos, la necesidad de mano de obra barata y abundante para actividades como la agricultura, la construcción y la minería, que han sido un factor determinante. Los esclavos eran considerados como una inversión rentable que podía generar grandes beneficios para sus propietarios. Políticos y militares. La esclavitud servía para fortalecer el poder de las élites, proporcionar soldados y trabajadores forzados para proyectos militares
y consolidar el dominio sobre territorios conquistados. En algunas sociedades, la esclavitud estaba arraigada en la estructura social y las jerarquías basadas en la etnia, la religión o la clase social, como hemos dicho anteriormente. Hay otra pregunta que me planteo según voy desarrollando el tema. ¿Está en la naturaleza humana el esclavizar a otras personas? No existe consenso científico sobre si la predisposición a la esclavitud es parte innata de la naturaleza humana. Algunos autores argumentan que la tendencia a la dominación y la explotación es un rasgo innato en los seres humanos, mientras que otros sostienen que la esclavitud es un producto de las estructuras sociales y culturales, no de la biología. Existen evidencias a favor de la influencia natural, como pueden ser la existencia de la esclavitud en diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia, la tendencia a la dominación y la jerarquía observada en algunos primates que son parientes cercanos a los humanos. Pero también hay evidencias en contra de la influencia natural. La capacidad de los humanos para la cooperación, la empatía y la compasión. La existencia de sociedades que no han practicado la esclavitud. La abolición de la esclavitud en la mayoría de los países del mundo. Llegados hasta aquí, os puedo decir que la mitología y la esclavitud guardan relación. Y tú dirás, ¿cómo? Pues es muy sencillo. La relación entre la mitología y la esclavitud es compleja y multifacética. A lo largo de la historia, los mitos han servido para justificar, normalizar e incluso desafiar la práctica de la esclavitud. A continuación, te relato algunos de los ejemplos de la mitología que justifica la esclavitud. El primero de ellos es el mito griego de Prometeo. En este mito, Prometeo es castigado por los dioses por robarles el fuego y entregarlo a la humanidad. Como castigo, Zeus crea a Pandora, la primera mujer, como portadora de todos los males del mundo. Pandora abre una caja que libera estos males, incluyendo la esclavitud. El siguiente mito es el mito romano de Rómulo y Remo. Según este mito, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. La loba era un símbolo de la esclavitud en la antigua Roma, lo que sugiere que la esclavitud era parte integral de la identidad romana desde sus inicios. Existen también ejemplos de la mitología que desafían la esclavitud, como por ejemplo el mito egipcio de Osiris. En este mito, Osiris, un dios bondadoso, es asesinado por su hermano Set. Isis, la esposa de Osiris, lo resucita con la ayuda de un grupo de esclavos. Este mito sugiere que los esclavos pueden ser aliados importantes en la lucha por la justicia. El mito judeocristiano de Éxodo. En este mito, el pueblo hebreo es liberado de la esclavitud en Egipto por Moisés. Este mito ha sido utilizado como una poderosa referencia para los movimientos abolicionistas a lo largo de la historia. Existen funciones de la mitología en relación con la esclavitud. Y es que los mitos podían usarse para legitimar la esclavitud como parte del orden natural o divino. Los mitos podían presentar la esclavitud como una práctica normal y aceptada. Los mitos también podían usarse para desafiar la esclavitud y ofrecer esperanza a los esclavos. Es importante analizar la mitología para comprender cómo ha contribuido a las ideas y prácticas relacionadas con la esclavitud. Al comprender las diferentes formas en las que la mitología ha representado la esclavitud, podemos desafiar las ideas que la perpetúan y trabajar hacia un futuro más justo y igualatorio.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado este viaje entre la mitología y la esclavitud. Como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos en nuestra próxima cita. Y recordad, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.